Bueno, muy buenos días a todos. Buen arranque de semana. En primer lugar, destacar la reunión bilateral del presidente Javier Milei con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hecho que no ocurría desde el año 2018. Y además la participación del presidente en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde además de su elocuente discurso se reunió con el exitoso empresario y expresidente Donald Trump. Tras años de asociaciones con países de dudoso carácter democrático, Argentina vuelve a posicionarse en el centro de la conversación mundial y a tener relaciones maduras con países libres, sin importar el color político de estos. En línea con nuestra apertura al mundo, el presidente de la Nación decidió, a través del ENACOM, autorizar la llegada de las empresas estadounidenses Starlink y Amazon Kuiper y la británica OneWeb a la Argentina. Esta decisión salió publicada ya en el boletín oficial y significa ni más ni menos que mayor libertad, mayor inversión, mayor competencia, todo, por supuesto, en lo referente al mercado de Internet satelital. Y lo más importante de todo es que esto va a permitir la conectividad entre personas y empresas que por alguna razón otras tecnologías no permitían todavía hacerlo. En otro orden de cosas y en contraposición al espíritu de progreso, de libertad y demás cuestiones de apertura al mundo que significan estos vínculos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha amenazado a los argentinos con cortar la provisión de combustible si el gobierno nacional no enviaba la totalidad de los fondos por coparticipación, y aclaré que ha amenazado al total de los argentinos porque efectivamente, independientemente de su practicabilidad, el cortar el combustible o tener esa intención no es un ataque al gobierno nacional, sino que es un ataque a todos los argentinos. Por supuesto que es evidente que no ha tenido tiempo de chequear su casilla de mail o que, bueno, no está bien asesorado con gente de experiencia. Como el propio ministro Franco publicó, se le ha pedido la documentación requerida para lo que ellos mismos habían solicitado, que era avanzar con la emisión de un bono que permita a Chubut cancelar la deuda que mantiene con el gobierno nacional por el Fondo de Desarrollo Provincial. Por supuesto que la Argentina, el gobierno nacional, no permite más caprichos de ninguna índole y es imperioso que los actores políticos asuman la responsabilidad que tienen y actúen en consecuencia. En virtud de seguir eliminando las discrecionalidades, contarles que el presidente junto al ministro Caputo definieron reducir del 30% al 1% el monto asignado del impuesto país al Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana, el famoso FISU, conocido popularmente como FISU. Por supuesto que esto va en línea con la convicción del Gobierno Nacional de transparentar al Estado, especialmente cuando se habla de fondos que deben estar destinados a las personas más vulnerables de la sociedad. Además, se definió eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que la gestión anterior había otorgado arbitrariamente en el marco de un reclamo salarial por parte de la policía bonaerense. Una vez más, un fondo que todos los argentinos estaban pagando al gobierno de Axel Kicillof, que en el 2023 representaron 231.000 millones de pesos. Bueno, esto acaba de dejar de existir. En cuestiones de agendas de privilegios o de cuestiones relacionadas a privilegios de la política, y siempre en línea con lo que se denomina el Plan Motosierra y la eliminación de estos privilegios de la política, contarles que a partir del 1 de marzo, ningún funcionario que viaje con pasajes que sean pagados por algún organismo público pueda acumular millas para consumir
en viajes personales. Esto que parece una decisión menor o de segunda o de poca relevancia, les cuento que traducido en datos, esto significó durante 2023 que se hayan acreditado en Aerolíneas Argentinas 80 millones de millas, se han canjeado para funcionarios con estas 80 millones de millas durante 2023 10.000 tickets de vuelo y representó un gasto para la compañía de 2.364 millones de pesos. Además de los 10.000 tickets, parte del privilegio era que el 10%, 1.000 tickets, fueron en clase ejecutiva. Por supuesto que entendemos que durante años Aerolíneas Argentinas ha sido un barril sin fondo. Esto, señores, también se ha terminado. Por último, dos temas. Uno es la parte de la mentira que tenía la política argentina con respecto a alguna información. Así que les queríamos contar que la Secretaría de Agricultura decidió transparentar la forma de medir las exportaciones de carne vacuna. Durante la gestión anterior se contabilizaba el peso del hueso al momento de calcular la cantidad de carne exportada. Por lo tanto, esto permitía agrandar los números de exportación y justificar diferentes cepos que hubo a la exportación de carne, con este tema de incentivar el consumo interno y, bueno, toda esta historia que nos fueron vendiendo durante tanto tiempo. Así que ahora se ha adoptado un criterio unificado que cuenta con la validación técnica del INDEC. Por supuesto, la propia Secretaría podrá darles mayores precisiones. Y por último, el presidente Milei quiere expresar su preocupación por una situación que tiene lugar en la provincia de Jujuy en relación a algunas detenciones por hacer uso de la libertad de expresión en redes sociales. Simplemente apelamos a la razonabilidad y a terminar con algunos rasgos de autoritarismo estatal que han durante años estado vigentes en esa provincia y que le han hecho mucho daño a la democracia. Así que con esto termino, quedo abierto a las preguntas que gusten realizarme. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Fabián Waldman para FM La Patriada. Quería consultarte acerca de un like del presidente Javier Milei del viernes pasado. Lo voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento, aunque sea un poco lamentablemente triste el contenido. Es del usuario Félix de Memelord. Dice: en La Nación Más se están cogiendo al gobernador de Chubut, Torres. La imagen muestra a 4 periodistas del diario La Nación como adultos y al gobernador de Chubut, Torres, como un menor sentado en un sillón. La pregunta es, ¿en qué contribuye, según el gobierno, a la libertad de los argentinos? Gracias. La verdad es que no lo vi, lo que me estás comentando. No entiendo bien cuál es tu preocupación. ¿En qué contribuye un tuit de este grado de violencia likeado por el presidente, defenestrando directamente y tratando de menor y sufriendo una violación al gobernador de Chubut? Gracias. Bueno, la verdad es que me cuesta opinar sobre cosas que no vi. De todas maneras... Lo puedo mostrar ahora, es un segundito, lo podés ver y analizar. Me acerco para que lo veas. No necesito ni que te acerques ni verlo. Acá está, ahí lo ves. No lo voy a ver. No lo vas a ver, gracias. No, por nada. Mira, en principio lo que tengo para decirte es que el presidente Milei usa sus redes sociales, todo el mundo lo sabe, sin community manager y sin intermediarios, como forma de tener una comunicación directa con la gente. Por lo tanto, a mí me parece que el presidente Milei, lo he dicho varias veces, es una persona súper respetuosa, que defiende la libertad de expresión como nadie. De hecho, en mi primera conferencia puse en valor la libertad de expresión y en particular la libertad de prensa, cosa que es una obviedad, pero me pareció en su momento que era bueno decirlo en este inicio de relación. Nosotros hasta soportamos que vos pases por los pasillos filmando oficinas sin pedir autorización, cosa que no tenés por qué, pero la verdad que por una cuestión de respeto sería bueno que antes de
tuitear cosas para ganar cierta popularidad que claramente careces. La verdad es que me parece que todos tenemos que hacer una buena autocrítica de lo que hacemos. En el caso del presidente, son sus redes y las maneja como él cree conveniente. No tengo mucha más explicación que darte que esa. Sí. Buenos días. Corresponsal Sitio Andino de Mendoza, mi nombre es Gustavo Guarab, le quiero hacer dos precisiones. Una que no es pregunta, es una posibilidad. Cuando el presidente Javier Gerardo Milei va a hacer una conferencia de prensa con los periodistas de la casa. Y segundo, sobre el tema Chubut, usted sabrá, Alfredo Cornejo, el gobernador, dijo: no avalo medidas coercitivas, pero precisó: la nación no tiene que tocar los recursos provinciales, en el sentido de que agregó, en cuanto a las variables que está buscando instalar en este modelo económico, que esas variables se hagan ajustando con una gran equidad y que no siempre pierdan los mismos. Bueno, a tu primera pregunta, había hecho algún compañero tuyo hace algunos días, me la ha preguntado, creo que está por allá atrás Nicolás, al lado del parlante, haciendo silencio muy bien, como le he solicitado. Y por supuesto eso va a ocurrir, ténganos simplemente un poco de paciencia para poderlo hacer de una manera ordenada y que sea justo para todos y que se vaya haciendo de una manera, te repito, en el tiempo, ordenada. Estamos en los primeros días todavía de gestión, nos vamos a ir acomodando y vamos a volver a viejas costumbres que de por sí, de hecho, son muy sanas para todos. Con respecto a tu segunda pregunta, nosotros jamás hemos cometido ninguna falta en lo que la ley nos obliga. Después, en tal caso, algún caso puntual, seguramente al que vos te refieras, no sé si es a efectivamente, el último debate que se armó por el tema de del fondo, de la coparticipación que estaba como garantía del pago de una deuda que la provincia o que las provincias tenían con la nación, pero todo lo que es ley, la nación lo está transfiriendo. Así que no veo que pueda haber un debate jurídico. Digo, en tal caso, lo único que se deja de transferir son cuestiones discrecionales, cuestiones que ya se habían anunciado que iban a ocurrir. Tampoco es una novedad para nadie que determinadas transferencias se corten, pero se está cumpliendo a rajatabla con la ley. En tal caso, aquí hubo simplemente lo que ya es de público conocimiento, que es la ejecución de ese descuento que también correspondía. Así que no hay nada la verdad que no hay nada que hayamos realizado fuera de la ley, absolutamente nada. Y con respecto a la extorsión, si te refieres a la extorsión del gobierno nacional, no hubo ningún tipo de extorsión ni la va a haber jamás. Simplemente, en tal caso, alguna descripción de cuestiones legales, técnicas o de decisión, que muchas veces del otro lado del escritorio no les gusta, pueden tomarlo como una extorsión, pero no lo es. A mí me parece que amenazar con cortar el combustible puede, si te referías a eso, sí, efectivamente es una cuestión de extorsión, no con el gobierno nacional, sino con los propios argentinos. Perdón, el textual es: no avala medidas coercitivas. Sí, gobernador de Mendoza. Por eso, pero medidas coercitivas ¿con respecto a qué? Y también, por eso, si se refiere a las del gobernador de Chubut, bueno, sí, efectivamente es una medida extraña el pretender cortar el suministro de petróleo o de gas. De hecho, nos llamó poderosamente la atención, ya que es un tema privado, ¿no? Manuel, buen día. Hola. Gran Mundo de Radio Nacional. Mencionabas lo que está publicado hoy en el decreto, parte del boletín oficial, referido a la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que estaba destinado a la provincia de Buenos Aires. ¿Eso necesariamente implica que la Nación devuelva fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires? Esto, ustedes saben, está siendo planteado, viene siendo un reclamo de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, Jorge Macri se refirió al tema, si bien en una postura moderada, señaló lo que es de la ciudad debe volver a la ciudad. ¿Y está previsto que el presidente reciba en próximos días a Jorge Macri? Gracias.
Vos sabés que me dejaste pensando, ¿no? Fíjate que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, su nombre habla por sí solo, ¿no? Fíjate cómo las provincias buscan el orden en sus cuentas o corregir los desastres que han hecho en sus cuentas públicas a través de o lo pretendían hacer a través de estos fondos, y de hecho lo han hecho durante muchísimos años. Eso es un tema que está, con respecto a la reunión con Jorge Macri, todavía no hay nada definido. No tiene por qué no ocurrir esa reunión, digo, porque como lo digo siempre, no es lo que yo respondo no son respuestas en automático. Efectivamente, el diálogo está abierto con cada uno de los gobernadores, o en este caso con el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entiendo que eso, si hay algo en lo que tiene razón el jefe de gobierno, es que efectivamente el dinero de cada una de las jurisdicciones es de cada una de las jurisdicciones, así que se verá en tal caso cómo se avanza con lo que hoy está en el plano judicial, que es la discusión por la coparticipación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix, Buenos Aires. Con respecto a lo que anunciabas sobre el Fondo de Integración Sociourbana FISU, que del 30 pasa al 1%. Grabois decía que era menos, que no era como a 3 lo que el... Te escucho mal. ¿Se escucha mal el micrófono? Ahí está. Alejátelo un poco, a ver. Ahí, ¿estamos mejor? Vamos. Sobre el Fondo de Integración Sociourbana, el FISU, que comentabas al principio que se reducía del 30% al 1%, lo que va, se entiende, a las organizaciones sociales, ¿no? Juan Grabois hablaba de que él recibía el 0,3%. Además hay una denuncia que, bueno, supongo que tendrá que avanzar en los ámbitos judiciales. ¿Cuál es el número concreto que manejan ustedes con respecto a esto? ¿Y qué va a pasar con respecto a las organizaciones sociales, ¿no? Y respecto a estos fondos en particular? Bueno, entiendo que te referís a la reducción del impuesto país al famoso 30%. Porque hubo una confusión en los medios con respecto a si era el impuesto país, qué tenía que ver con el FISO, etc. De este 30% que iba destinado al Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana, hoy de este 30% que se redujo del 30% al 1%, que es lo que yo te anuncié recién, queda conformado de la siguiente manera. El 94% queda destinado a obras de infraestructura económica, el 1% al fondo fiduciario y el 5% restante, repito, de este 30% total, al fomento del turismo nacional. Resto de los detalles, por supuesto, al Ministerio de Economía, que te van a saber dar los detalles técnicos mucho mejor y más ampliados que los que te puedo dar yo. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, quiero hacerte una pregunta un poco por encima de todas estas disputas que estamos viendo en las últimas horas, arrancando desde la ley ómnibus o la ley bases hasta acá. Independientemente de los métodos que elija el gobierno para promulgar las leyes, ya sea a través del Congreso o a través de los decretos o a través de algún otro instrumento, ¿no creen ustedes que estos enfrentamientos, sin entrar en discusiones de a quién tiene la razón o no, quién la ve o quién no la ve, ¿no creen ustedes que les complica la gobernabilidad al gobierno, poniendo incluso a aquellos que están más cercanos hoy, incluso dentro de la oposición, cercanos al gobierno, logrando conformar una masa crítica de opositores que pudiese complicar la gobernabilidad en un futuro cercano, lejano? No lo sé, de eso dependerá de los gobernadores. Digo, porque está sobrevolando la posibilidad de un juicio político. Lo quiero tratar con mucha altura y porque es un tema muy delicado, pero algunos senadores, como por ejemplo Mayans, la semana pasada, ya empiezan a mencionar lo de la pericia psiquiátrica, que no es un tema menor. Por eso quiero saber cuál es la posición que tiene el gobierno respecto a esto. Perdóname, Mayans acusa de un problema psiquiátrico a Milei. Mayans, eso fue lo que dijiste. Bueno, mira, en principio la respuesta fácil es no. Claramente no vemos un problema de gobernabilidad. Incluso si efectivamente
fuese así, lo cierto es entonces que tenemos que empezar a mentir o tenemos que empezar a hacer cosas por las que la gente no nos votó para que eso no sea así. No estamos dispuestos. Si eso fuese así. Entendemos que eso no es así. La verdad es que sería ridículo que a algo menos de, no llevo el tiempo contabilizado, pero algo menos de 4 meses de haberse consagrado presidente de la Nación en el balotaje y a 80 días, para hacer números redondos, desde la Asunción, que se pretenda impulsar un juicio político, no sé, esto corre por cuenta mía, me parece algo infantil la declaración esa por parte de quienes lo han hecho. Independientemente de esto, en definitiva lo que estamos haciendo es, por un lado, transparentar algunas cuestiones que tenían falta de control y falta de, valga la redundancia, de transparencia, pero además no estamos incumpliendo ninguna ley. Si el problema que hay en algunos gobernadores es pretender seguir viviendo a costa del resto de los argentinos por problemas en sus cuentas públicas, eso no va a pasar. No va a pasar, pero no va a pasar hoy, no va a pasar nunca, al menos con el presidente Milei. Si la fantasía de algunos, cuando apoyan su cabeza en la almohada todas las noches, es evitarlo impulsando el juicio político al presidente Milei, a mí me parece que le falta un poco más de sueño y descansar y reflexionar. Ahora, ya te digo, y de hecho el ajuste que le corresponde hacer a las provincias para ordenar sus cajas es mucho menor que el que le corresponde al gobierno nacional o el que hizo el gobierno nacional para ordenar las suyas. Así que no, de ninguna manera hay un problema de gobernabilidad, de ninguna manera esto puede generar un problema de gobernabilidad. Entendemos que la Argentina está en un periodo de mucha más maduración o de mucha más madurez que en otras épocas, y lo tomo, la frase que vos me trajiste junto con la pregunta, la tomo como, bueno, nada, ¿cómo decirlo? Una desinteligencia o un exabrupto en estos momentos innecesario, porque les recordamos a todos la foto de la Argentina, que es bastante triste, y de muchos de los que hablan de juicio político. Primero, yo lo llamo, apelo al sentido común y al buen juicio, a pensar qué tanta responsabilidad tienen en todo el desastre que han dejado en la Argentina, en la cantidad de pobres, en la cantidad de gente que no come, y en la cantidad de gente que probablemente, si no hacíamos algo y si no empezamos a cambiar esta Argentina como estamos haciendo, ¿a cuántos de ellos los hubiesen dejado sin futuro y sin nada por delante? Así que apelo la verdad que apelamos al sentido común, que por supuesto muchos claramente les cuesta encontrarlo, y a hablar y a opinar siempre en el mejor estado que uno pueda, ¿no? De lucidez, para no cometer este tipo de exabruptos que, te repito, me parecen que hacen mucho daño a los argentinos. Porque cuando ellos, quienes atacan al gobierno de forma desmedida y fuera de todo parámetro de lógica, están atacando a los argentinos, no nos atacan a nosotros. Nosotros vamos a seguir gobernando igual. Y en 4 años, si nos tenemos que ir, nos iremos y habremos hecho lo mejor que pudimos. Pero jamás vamos a ceder ante la presión de aquellos que en parte son o fueron responsables del gran desastre que soy la República Argentina. Final. Fue la última pregunta. Gracias. Hasta luego.